En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Estamos estudiando los textos que describen lo que es la vida cristiana. Hemos estado hablando de que la Biblia dice que nosotros somos soldados y que tenemos una lucha, una guerra. Y que también nosotros se nos describe como atletas, como personas que corren en varias disciplinas de carreras, como también de boxeo y de lucha libre. Y Pablo escribe estas cosas a personas que conocían estos deportes porque está escribiendo a los corintios. Entonces, la vida cristiana es dinámica, es una vida interesante que requiere de mucha valentía, que requiere de mucho entrenamiento en las armas que Dios nos ha dado como soldados, y se requiere también de disciplinas y formas de vida, así como la disciplina que lleva un atleta. Nosotros somos atletas espirituales y somos también soldados espirituales. En el capítulo 12, el escritor de Hebreos también describe la vida cristiana como una carrera que nos es propuesta. Quien nos propone esa carrera es Dios. Y Él está diciendo cómo debemos de correr la carrera cristiana. En el capítulo 12 de Hebreos, Él dice, el escritor de Hebreos, no sabemos quién escribió el libro de Hebreos, pero es uno de las mejores epístolas, en el sentido que fue escrita en un griego clásico y por un hombre de gran habilidad para escribir. Entonces él dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y perfeccionador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el escritor de Hebreo dice que consideremos o analicemos. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido contra el pecado hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Aquí el texto, amados hermanos, comienza por estas dos palabras, por tanto. Es decir, en vista de lo anteriormente tratado, de lo anteriormente enseñado o dicho, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí se describe la vida cristiana como una carrera, pero que en esa carrera nosotros tenemos grandes pruebas, grandes luchas, porque debemos de entender que la vida no es nada fácil. Desde que el hombre pecó, el hombre ha tenido
grandes dificultades en vivir o en sobrevivir en su corta vida aquí sobre la faz de la tierra. Cuando el escritor de Hebreos dice por tanto, se está refiriendo a la vida de los siervos de Dios, de los hijos de Dios del Antiguo Testamento. Él habla de que todos ellos vivieron una vida de fe y corrieron una carrera de fe. Entonces, él dice que muchos tuvieron grandes triunfos en la carrera de la fe. Por ejemplo, en el verso 32 del capítulo 11 se dice que Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como Samuel y los profetas, que ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones como en el caso de Daniel y apagaron fuegos impetuosos como en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego y evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, dice, recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Pero la vida cristiana no solamente es una vida de grandes triunfos. A veces, a causa de la persecución del mundo, de la maldad que hay en el mundo, y a causa también del enemigo, Satanás, los cristianos o los hijos de Dios desde el principio de la creación hasta nuestros días han sufrido persecuciones, han sufrido grandes males y han sido torturados y asesinados. Los apóstoles mismos, todos ellos murieron como mártires, excepto Juan, que murió de anciano. Entonces dice aquí en el verso 36 del capítulo 11 que otros siervos de Dios que corrieron la carrera de fe y que triunfaron por la fe, experimentaron vituperios, azotes y además de esto experimentaron prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Se cree que Isaías fue aserrado, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Otros anduvieron pobres, angustiados y fueron maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, dice el escritor de Hebreos, aunque alcanzaron buen testimonio por medio de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nuestra vida se caracteriza por un andar y por un correr en fe. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios cosa alguna mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En esta carrera de la vida de fe en Dios y en Cristo, nosotros vamos a ser probados, necesitamos ser probados, necesitamos ser perfeccionados. La Biblia menciona a héroes de la fe, héroes que alcanzaron grandes proezas y héroes que anduvieron errantes, pobres, maltratados, angustiados, que murieron a filo de espadas, otros murieron aserrados. Otros fueron metidos a cárceles y sufrieron prisiones y torturas, muertes terribles.
horrorosas y dolorosas. Pero dice el escritor de Hebreos que todos ellos guardaron la fe, mantuvieron su fe, vencieron en la carrera de la fe. Y luego declara el escritor de Hebreos que nosotros hemos entrado en esa carrera, en esa competencia de fe, que nosotros también somos perfeccionados nuestra fe y que somos probados como fueron probados ellos en los tiempos antiguos. Y entonces dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En esa carrera, en ese caminar, en esa experiencia de día en día, guardando y haciendo madurar y crecer la fe, nosotros se nos exhorta que en esa carrera debemos de despojarnos de todo peso y de todo pecado. Cuando se dice que debemos despojarnos del peso, se refiere que hay cosas lícitas que no están descritas en la Biblia como algo que sea pecaminoso, pero que puede ser un obstáculo, un peso que nos impida correr la carrera de la fe. Hay cosas lícitas, como dijo Pablo, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Es lícito tener un televisor, pero no es lícito que el televisor nos domine. Es lícito comer, pero no es lícito que caigamos en el pecado de la gula y que el estómago nos esclavice. Es lícito tener recreación, pero no vamos a caer en la esclavitud de perder nuestro tiempo cuando hay cosas mejores y más importantes que hacer. Entonces, hay que despojarse del peso, porque un atleta cuando corre, él procura llevar el menor peso posible. Usa una calzoneta y una camisa liviana, caladita, bien livianita, y usa unos zapatos súper livianos que tienen 3 garfios en la punta, porque el corredor corre inclinado hacia adelante y corre con la punta de sus pies. Él no puede permitirse tener peso adicional porque nunca llegaría de primer lugar, nunca obtendría el premio. Entonces se nos dice que nos despojemos de todo peso y también, nos despojemos de malos hábitos que nos están impidiendo priorizar o vivir dentro de las prioridades de la Biblia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas vendrán por añadidura. Poniendo la mirada hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No pongan la mirada en las cosas terrenales, en las cosas de poco valor. Prioricen. Hay cosas más importantes que otras en la vida. Entonces, despojémonos de todo peso y despojémonos también del pecado que nos asedia. ¿Cuál es el pecado que le asedia a usted, hermano y hermana? Todos nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad y cuál es el pecado que más cerca de nosotros está, que a veces caemos en ese pecado.
Eso es lo que quiere decir el escritor de Hebreos. Despónjese del pecado que está asediándolos. Él dice que el pecado viene siendo como un corredor que corre detrás de nosotros y hasta nos está respirando en la nuca, nos está asediando. Cada quien sabe cuál es el pecado que lo asedia. Pero la amonestación en la carrera de la fe es que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y además hay una parte positiva. La parte positiva es que debemos de poner los ojos. La parte positiva es que debemos de poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Es el que nos entregó la fe. Es el que perfecciona la fe. Es el que perfecciona nuestra vida. Y debemos de poner la mirada en Él. Él es el ejemplo. Él vino a la tierra y Él estableció su meta, obedecer la voluntad de su Padre, y por obediencia murió en la cruz para redimirnos. Entonces dice que debemos de considerar o poner a Cristo como ejemplo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que el ánimo nuestro no se canse hasta desmayar. A veces las pruebas son durísimas. Las cárceles de Pablo, los azotes que Pablo recibió, todo eso fue durísimo. Y Pablo evitó desanimarse, sino que perseveró, corrió la carrera propuesta, porque puso la mirada en Cristo. Él es el ejemplo. Él nos dice: mirad cuánto sufrí yo. Fui menospreciado, desechado, varón de dolores. Me vieron como un gusano y no como un hombre. Me azotaron, me golpearon. ¿Qué es lo que no hicieron con el Señor? Y cuando nosotros vemos los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos de los profetas, de los grandes mártires de la fe, eso nos da ánimo a seguir adelante, poniendo la mirada en Cristo, porque en Cristo tenemos el poder y la fuerza. Cristo perfecciona nuestra fe. Él nos disciplina, y nos disciplina para lo mejor, para que seamos perfeccionados y seamos santificados. Así que, hermano, adelante, adelante, no tema, no desmaye, no se desanime. Cada vez que usted siente un desánimo, que dice usted: no puedo correr la carrera de la vida, no puedo, entonces observe, lea el capítulo 11 y 12 de Hebreos, analice lo que la Biblia dice respecto a hombres y mujeres que ya corrieron la carrera que nosotros estamos empezando a correr. Y no se desanime, observe la vida de Cristo. Mire cuánto sufrió su Señor, cuánto sufrió nuestro Señor para redimirnos, para salvarnos. Y en Él, viendo su ejemplo, nos podemos fortalecer. Cuando la Biblia dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, lo que quiere decir es confiando en el Señor, estando en comunión con el Señor, recibiendo del Señor la fortaleza, el poder necesario para llegar al final de la carrera. Ninguno debe de volverse atrás. Ninguno debe de rechazar la fe de Jesús, sino más bien las pruebas, los sufrimientos, las incomprensiones que encontramos en otras personas. Todo eso que nosotros consideramos sufrimiento es para nuestra perfección, para nuestro bien, y en Cristo tenemos el poder necesario para vencer esas pruebas. Así que hemos visto que la vida cristiana se describe como una lucha, como una guerra, y se nos dice que somos soldados reclutados por el Señor.
se nos dice qué clase de armas tenemos que utilizar y tenemos que hacernos expertos en esas armas como hace los soldados hondureños en los batallones, que ellos todos los días practican el arte de la guerra. Nosotros todos los días practicamos el arte de la guerra espiritual. También la vida cristiana es vista como la vida de un atleta, es decir, una vida totalmente disciplinada. ¿Verdad? Disciplinada, estamos corriendo la carrera que nos es propuesta. Y en medio del sufrimiento, en medio del dolor, de la incomprensión, en medio de la persecución y de las dificultades de la vida, nosotros ponemos la mirada en Cristo, confiando en Cristo. Él es el que perfecciona nuestra fe y de Él recibimos el poder, la fortaleza, la vitalidad necesaria para alcanzar el propósito divino para con nosotros. Que seamos cambiados, transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios le bendiga. Adelante, hermanos. Somos más que vencedores en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.